Watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana. Esto es Liberal Metropolitano y Cúspide, a través del 1530, en el grupo Audiorama, ubicado aquí en Reforma 56. Ojalá se comunique con nosotros para generar información. Usted marca la línea a su equipo de reporteros. Como todos los días me acompaña la colega Pamela Ramírez en la coordinación y envío un saludo al ingeniero Joel. Ingeniero Joel, muchas gracias por acompañarnos. Colega Pamela, a dar a conocer las vías telefónicas a través de la cual la audiencia puede dirigirse a nosotros, marcarnos línea como es una costumbre, ellos hacia acá, y también condiciones del clima, entre otras cosas. Buenas tardes, colega. Claro que sí, Federico, muy buenas tardes. Vamos a dar rapidísimo los teléfonos en cabina, es el 55 57 03 25 24, y como todas las tardes vamos a dar el WhatsApp de Ivaicito y de Joel, el 55 72 04 85 26. No se olviden de marcar si tienen alguna duda de lo que estamos diciendo o quieren que toquemos algún tema en específico, márquenos por favor. El clima está a 21 grados, máxima 24, mínima 13 grados. Se esperan condiciones de lluvia a partir de las 6 de la tarde más o menos. Vamos a tener una tardecita nublada a partir de las 4 de la tarde, así que no se olviden de cargar siempre con una chamarra o un suétercito para que no se mueran de frío. El dólar amaneció a 18.74 pesos por dólar, Federico Lamont. Estamos en las redes, en YouTube como Así lo dice Lamont, estamos en X como Liberal Metropolitano y Cúspide, como Liberal Metropolitano, que nos pueden encontrar como @liberalmetro. También estamos en TikTok como dice Lamont, y en Facebook como la 1530 AM Buenísima. Pues sintonícenos y mándenos sus comentarios y todo lo que necesiten y desean saber sobre este programa. Muy buena tarde para toda la audiencia. Federico, empezamos con nuestras noticias. Nada más recordando a la audiencia que en un día como pero en el 1576, una epidemia de peste, enfermedad desconocida hasta entonces en América, mató a miles de indígenas en la Nueva España. Esto lo menciono a ustedes porque en el 2020, por estas fechas, la COVID-19 alcanzó niveles inesperados de mortandad, y vaya día con el que nos encontramos, la epidemia de la peste que ingresó al territorio mexicano. En lo más relevante de este 5 de agosto, mañana será 6 de agosto, tenemos preparado para ustedes un especial de lo que ocurrió en Hiroshima y 2 días después en Nagasaki, 80 años después de los bombazos nucleares estadounidenses que cambiaron el destino de la humanidad, y la correlación de fuerzas y el efímero ejercicio hegemónico de la bomba nuclear, colega. Sin olvidar que es el Día del Montañista y el santo de Abel y de Nieves. Muchas felicidades para ellos. Abel Vicencio Tobar fue el dirigente histórico del PAN en el periodo en que el PAN inició una etapa de crecimiento. Esto en el año de 82. Él le relevó a Pablo Emilio Madero, y Abel Vicencio Tobar después pasó la estafeta a aquel ideólogo panista del estado de Yucatán, Carlos Castillo Peraza, y de ahí el PAN alcanzó su tope al ganar la presidencia en 2 ocasiones consecutivas, en el 2020 y en el 2006. Lo más importante que resalta la información: México destaca en liderazgo femenil con Sheinbaum, de acuerdo con Open Society. Sheinbaum coloca a México a la cabeza en liderazgo femenino a escala mundial, con un perfil cuya agenda busca marcar la diferencia en el bienestar de las personas, afirmó Winifred Nourick, presidenta de Open Society Foundation. La directora consideró que las políticas de Sheinbaum están enfocadas en mejorar la vida de la ciudadanía, priorizando el liderazgo de la mujer. Afirmó que con Sheinbaum, México está mostrando al mundo que existen otras maneras de garantizar la inclusión de las mujeres en la política. En la fuga de un capo arriesga el acuerdo Estados Unidos-México de Wall Street Journal,
Esto de acuerdo a temas de seguridad. México y Estados Unidos. The Wall Street Journal advirtió de omisiones que ponen en riesgo el convenio, como el haber permitido la fuga del capo del fentanilo, Shi Dongshang, quien escapó de la prisión. La fuga enfureció a la presidenta. Sheinbaum quiere evitar el tipo de acciones militares que funcionarios de Trump consideran, apuntó el Wall Street Journal. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que rumbo a la aprobación de la reforma electoral en los que participará la gente, no solamente los comentócratas, y se levantarán encuestas para conocer la postura de la mayoría sobre temas importantes para su modificación, como el financiamiento a los partidos políticos y las opciones para integrar el Congreso, reduciendo el número de legisladores plurinominales. Con un decreto presidencial, Claudia Sheinbaum formalizó la creación de la Comisión para la Reforma Electoral, que estará integrada por 7 de sus colaboradores. El INE y otras instituciones académicas, organismos autónomos y sociedad civil podrían ser invitados a participar con voz, pero sin voto. En el diseño de la reforma electoral no habrá imposiciones y la aprobarán solo las cámaras del Congreso de la Unión, aclaró el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal. Anunció que los legisladores federales aceptarán participar en los foros, pero lo más importante es que quienes la aprobarán finalmente serán las cámaras legislativas. Clemente Castañeda, quien es el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, afirmó que una reforma electoral no puede ni debe venir desde el Ejecutivo Federal y el partido que detenta el poder, porque en el fondo su objetivo siempre será mantener el poder. Michelle González, senadora del PAN, expresó desconfianza sobre los motivos del gobierno para plantear una reforma en este momento, en medio de investigaciones que revelan presuntos vínculos de integrantes del partido Guinda con el crimen. Yo creo que es necesario el consenso de todas las fuerzas para que pueda darse una reforma que deje tranquilos a todos y con esas reglas del juego se puedan ir a la elección, principalmente la clase política, dijo la consejera del INE, Claudia Zavala. El expresidente del INE, su antecesor, Lorenzo Córdoba, consideró muy probable que Pablo Gómez, al frente de la comisión que elabora la iniciativa de reforma electoral, repita la propuesta en la que él mismo participó y que en su momento fue rechazada por el Congreso en el sexenio pasado. El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, afirmó que lo más importante es que la nueva comisión sea un espacio de diálogo. Miren, ayer comentaba con ustedes, audiencia, que detrás de la reforma electoral, lo importante es que los partidos ya no cuenten con una prerrogativa, porque esto facilita su tarea. Los partidos deben buscar el voto, pero tocando puertas y hacer proselitismo en tierra, ya no con el cómodo subsidio del gobierno, porque finalmente de sus y nuestros impuestos, los dirigentes de los partidos políticos, sus candidatos, pues hacen campaña de manera palaciega en algunos casos, y eso no es correcto en un país que tiene tantas necesidades como es la República Mexicana. Entonces, audiencia, dejo abierta a consideración de ustedes a través de nuestros teléfonos, colega Pamela, recordando a la audiencia dónde pueden dirigirse para hacer comentario de la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ahora discutirá el Congreso en el próximo periodo ordinario de septiembre. Es probable, por la mayoría relativa que tiene el partido Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que salga, pero ojalá para la democracia en México sufra algunas modificaciones, como lo advierten algunos legisladores. Y deseo con la audiencia profundizar en lo que fue, y ayer lo platicamos, la reforma electoral o la ley de organizaciones políticas y procesos electorales que el presidente López Portillo ordenó a Jesús Reyes Heroles, su secretario de Gobernación, para sacar de la... estaban proscritos partidos como el Comunista Mexicano, el Sinarquista de México, el Partido Demócrata Mexicano y el Partido de los Trabajadores también, eran entre otros, haciendo remembranza a ese evento
quiero platicarlo con ustedes en un análisis profundo, invitándolos a comunicarse a las siguientes líneas telefónicas. Claro que sí, Federico, es el 55-57-03-25-24 y el 55-72-04-85-26. Te voy a dar rapidísimo una nota que durante el mes de agosto de este año, la Ciudad de México va a enfrentar afectaciones en el suministro de agua potable en algunas alcaldías, así que hay que estar pendientes. Esto va a ser como resultado pues de obras de mantenimiento, rehabilitación de pozos y renovación de infraestructura hidráulica. La Secretaría de Gestión Integral del Agua detalló que las intervenciones se concentrarán en 2 alcaldías, Iztapalapa e Iztacalco, con impacto que en algunos casos se extenderá hasta fin de este mes. Pues vamos empezando el mes y hay que prever que algunas, 2 alcaldías no van a tener agua, no se sabe todavía cuánto tiempo. Colega, y a propósito de la República, paréntesis de la ciudad capital, el estiaje concluyó aparentemente con la inédita temporada de lluvias que permitió la recarga de las fuentes que proveen del vital líquido a la capital de la República, como la presa de Valle de Bravo, la presa Victoria en Michoacán, esta primera en el Estado de México, allá en Valle de Bravo, pero eso no fue suficiente. De ello a un golpe radical en la información es lo que está ocurriendo en el país en un mes de agosto cruento, sangriento, porque ustedes lo vieron en las imágenes en las redes ayer. Un comando atacó con una granada la camioneta en la que viajaba el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, quien libró esa explosión inicial como lo observaron ayer, pero trató de huir arrastrándose y sicarios a bordo de otro vehículo llegaron para rematarlo a tiros en el suelo en Reynosa. Créanme que Reynosa es una plaza terrible, difícil. De ello fuimos testigos, lo hemos platicado aquí en múltiples ocasiones, en un viaje de Reynosa a Matamoros, mejor dicho, de Matamoros a Reynosa, y por lo tanto los mexicanos que pueden viajan por las carreteras estadounidenses de Brownsville a McAllen, porque es de Brownsville, es frontera con Matamoros, y McAllen lo es con Reynosa, pero no hay vuelos comerciales periódicos, hay limitados de Aeroméxico, llegan a Matamoros y usted tiene que trasladarse de volar en cualquier línea comercial. En ese trayecto nunca se le ocurre hacerlo en la autopista libre, lo hizo el Uber que nos llevó, y a la mitad del camino en Río Bravo, me parece, no, un río X, ahí donde arrojan cadáveres a la parte más profunda, los tumba llantas, mandaron esas cosas contra el automóvil del Uber, se detuvo a la mitad del camino y pasaron 2 camionetas que nos amenazaron, nos pusieron el revólver o lo que traían sobre la cabeza. En fin, esa es la historia periódica en el estado de Tamaulipas, y ayer ese comando atacó con una granada la camioneta en la que viajaba el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Vázquez Reina. Libró la explosión, logró arrastrarse, pero los sicarios a bordo de otro vehículo llegaron para rematarlo a tiros en el suelo en Reynosa, como las calles de Colombia, Medellín, Cali, en la década de los 90, así las de Tamaulipas. Mario Machuca, otra terrible noticia, Mario Machuca Sánchez, líder de la CROC en Cancún y exdiputado federal suplente del Partido Verde, fue asesinado a balazos cuando estaba al interior de su vehículo en esta ciudad. Machuca Sánchez recibió al menos 5 impactos de bala. En las últimas semanas, Veracruz fue presa de la violencia de alto impacto, el secuestro, tortura y asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández, el motín en la prisión de Tuxpan que dejó 8 muertos y 10 heridos, y el hallazgo de restos humanos en la carretera Poza Rica-Cazones, todos en el norte de la entidad y atribuidos a la mafia veracruzana o el grupo La Sombra. Estos son una escisión, aparentemente la mafia, de una organización criminal del país, y el segundo presuntamente de los estertores de los Zetas, pero se calienta la plaza veracruzana y ahí están los resultados. Los restos fragmentados de 32 personas fueron encontrados en una fosa clandestina descubierta en la comunidad de La Calera, en Irapuato, Guanajuato, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
Pemex anuncia hoy un capítulo base en su reestructuración interna y aunque en menos de un año del sexenio de la presidenta Sheinbaum pasó de ser una empresa productiva del Estado a una pública e inició un proceso de integración vertical, es aún necesario realizar cambios de fondo, señalaron los especialistas. Bueno, pues vamos con unas notas del Estado de México. Pónganme el micrófono. Claro que sí, vamos con unas notas de nuestro corresponsal Alberto Moreno. Este lunes los servicios de emergencia de Hidalgo confirmaron un trágico hallazgo en el canal de aguas negras de Tezontepec. Se trata del cuerpo sin vida de un menor de 8 años que había sido arrastrado por la corriente después de un accidente vial ocurrido el pasado domingo. El hallazgo se produjo tras una intensa búsqueda que duró más de 24 horas. El incidente tuvo lugar por la tarde del domingo cuando un vehículo en el que viajaban 4 personas cayó al canal. En el auto se encontraban 2 adultos mayores, una joven de 17 años y el niño. Aunque los 3 acompañantes lograron sobrevivir al percance, el menor fue arrastrado por la fuerza del agua. Grave esta nota que proporciona el colega Moreno, a quien envía un saludo. Ayer estrechamos brazos en un lugar específico de la capital. Vamos a cambiar a Irapuato, Guanajuato. Luego de un operativo que duró 4 días y en el que se emplearon binomios caninos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre el hallazgo de 32 cuerpos sin vida en una fosa clandestina ubicada en un municipio de Irapuato. El descubrimiento ocurrido en la localidad de La Calera fue el resultado de una investigación estratégica, esto informa la Fiscalía. Los trabajos forenses que iniciaron desde el miércoles 30 de junio y concluyeron el sábado 2 de agosto fueron de alta complejidad debido a que los restos humanos se encontraban en condiciones fragmentadas. Los análisis incluyeron disciplinas como genética, antropología y odontología forense para lograr la identificación. Hasta el día de hoy, la Fiscalía confirmó que 15 de los cuerpos han sido plenamente identificados gracias a la labor de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas. Oh, qué grave. Esto y Guanajuato y toda la región de Occidente se encuentran en el marasmo. Lo importante es que los 3 niveles de gobierno estrechen su colaboración y la verdad que la Guardia Nacional incursione en la total de los ayuntamientos de Guanajuato, porque Salamanca es un nido de criminales y no solamente Salamanca. Este lugar hermoso al que van los estadounidenses de paseo también se convirtió en ello, ahora se los digo en un momento, y la capital Guanajuato, León. ¿Tequila? No, eso ya es en Jalisco. Ya está en Jalisco. No, es tequila. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende en Guanajuato, que es era, ya no lo es, un santuario de paz para las familias extranjeras. Dejó de serlo tiempo atrás y algo tiene que suceder en Guanajuato a la brevedad. Hay una gobernadora, es por cierto parienta de Porfirio Muñoz Ledo, pero no da resultados a la fecha. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Toluca, Estado de México. Un grupo de personas cerró la avenida Lerdo de Tejada en la capital mexiquense. Los manifestantes exigen sean atendidas sus demandas de feminicidios. El bloqueo afectó el tránsito vial, se recomienda tomar vialidades alternas. Hace unas horas, pues estos manifestantes bloquearon la avenida Lerdo de Tejada frente al Cosmo Vitral. Madres de víctimas de feminicidios piden sean atendidas sus demandas. Asimismo, mencionan que en una manifestación anterior fueron retiradas violentamente. Terrible, lamentable que estos hechos sucedan y sobre todo cuando se trata de madres que buscan a sus hijos. No hay un castigo más terrible en esta vida que perder a un hijo. Es nuestro principal patrimonio, es la extensión de nuestra vida, de nuestra sangre. Y a estas señoras, mujeres heroicas, habría que tratarlas con un lugar, ¿se dice en pedestal? Sí, en un pedestal. Sí, en un pedestal, subirlas a un pedestal. Efectivamente. Porque son luchadoras sociales que enfrentan el marasmo o burocracia de los diferentes niveles de gobierno y la solución a sus casos debería ser expedita. No ha ocurrido así. Un nombramiento polémico. Que no haría una madre por sus hijos. No, Federico. todo, absolutamente. Dar la vida, de ser necesario, como ya ocurrió con varias de ellas en el estado de Chihuahua. Una de ellas que denunció la desaparición de su hija y a los días todavía Duarte, me parece que era el gobernador del estado, enfrente del Palacio de Gobierno, ahí acribillaron a esta madre de familia que había perdido a su hija con algunas semanas
de anterioridad. Así que esa es una tragedia. ¿Cuántas madres no hay en los reclusorios? Porque precisamente atacan a las personas que atacan a sus hijos. Y ahí debe aplicarse otro tipo de justicia, definitivamente en una situación de vulnerabilidad de ellas. Déjame cambiar la información porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la propuesta al Congreso de Omar Reyes Colmenares, actual titular del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de readaptación social, como nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera. Esto es importante porque con ello el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, pues tendrá ya bajo su control una parte importante de lo que significa la propuesta de la presidenta, castigar con severidad los activos de lavadores de dinero en este país y en el mundo, aquellos que fincaron su fortuna lavando dinero. ¿Y saben dónde le pueden pegar? Sin duda lo pueden pegar en la triangulación de sus dineros en sus cuentas, en extinción de dominio sobre sus bienes, y ahí está la fórmula a través de la cual la presidenta apuesta hacia un solo mando, la coordinación para desmantelar a las bandas del crimen organizado. Por ello, en condición de órgano administrativo desconcentrado de prevención y adaptación social que fungió antes Omar Reyes Colmenares, ahora se le confiere esta responsabilidad en la unidad de inteligencia financiera, que a la fecha contó con 3 titulares. Santiago Nieto fue el primero de ellos, queretano, que sin duda buscará la gubernatura de esa entidad por Morena. No le fue mal en la pasada elección. La distancia entre el senador del PAN y Santiago Nieto fue menor. Él está ya inmerso en estas tareas. Y posteriormente Pablo Gómez Álvarez, el líder del movimiento del 68, se mantuvo ahí. Aparentemente los resultados de las investigaciones de la UIF no fueron como Estados Unidos lo planteó, pero el gobierno estadounidense aprieta y quiere que aquellas instituciones, personas físicas y morales que están inmersas en lavado de dinero, sean castigadas severamente y extraditados. Entonces se ubicó a 3 bancos en esa condición, casas de bolsa como Vector, y la información se generó allá, así se infiere, antes que aquí. La UIF también investigó, sancionó, y la Comisión Nacional Bancaria y Valores fijó multas importantes, pero eso no fue suficiente. De tal suerte, y así como se conoce, Omar Reyes Colmenares estará ya al frente de la unidad de inteligencia financiera. Tras la detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Telles Nieves, otra de las socias de la guardería ABC de Hermosillo, la presidenta Sheinbaum afirmó que se pedirá su extradición. La Fiscalía General de la República informó que Telles estaba prófuga desde el 2022. Fue sentenciada por un juez federal, pero incumplió la condena de libertad condicional y huyó hacia Estados Unidos. A partir del ciclo escolar que arranca en unas semanas, la Secretaría de Educación Pública, tome nota, echa a andar el Bachillerato Nacional, al que integra a todos los sistemas de los 32 estados, con una nueva oferta educativa como en ciberseguridad, semiconductores, nanotecnología, redes y otros. La estrategia de Vive Saludable, Feliz, para sacar la comida chatarra de las escuelas aún no se cumple por los planteles en México de manera total. Se disfrazan a manera de cooperativa audiencia, y es lo que las autoridades deben sancionar a partir de la reanudación del ciclo escolar. Los primeros resultados de un estudio advierten que poco más del 36% de las niñas y niños tienen sobrepeso u obesidad. De acuerdo con la encuesta de un diario de circulación nacional, el partido gobernante Morena cuenta con 64% de opiniones favorables, lo cual lo hace el partido más popular del país. Movimiento Ciudadano cuenta con 30% de opinión favorable y se convierte en la segunda fuerza política. Mientras que el PAN y el PRI suman 12 y 11%. El PRI en una situación difícil y su dirigente nacional probablemente en un proceso de desafuero, de acuerdo con las investigaciones que se siguen en el estado de Campeche. Sin dar nombres, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que él y otros morenistas son víctimas de un golpeteo interno en Morena, lo que calificó como delicado ante la necesidad de mantener la unidad del movimiento.
Gerardo Fernández Noroña concluye su presidencia en este mes de septiembre y hay por lo menos una decena de aspirantes para relevarlo. Algunos piensan que lo mejor sería que los partidos diferentes al gobernante Morena también accedieran a la mesa directiva como sucedió hace algunos años, pero aparentemente no va a ocurrir ello. Alex Tonatiuh, recuerdan a esta persona, hace años se presentaron denuncias en su contra, director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, hoy es investigado por lavado de dinero. En la mañanera del 9 de junio del 23, el presidente López Obrador reconoció la condición irregular de él. Y en notas de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada, ayer lo informó el colega Montaño, entregó más de 7,000 apoyos de 2,000 pesos bimestrales a personas de entre 57 y 59 años de edad. El ingreso Ciudadano Universal es el primer programa social en el país que reconoce y brinda apoyo a esta franja de la población que no es considerada adulta mayor. La confianza de los consumidores en México mostró un avance modesto en julio, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI. En el séptimo mes del año, el indicador de confianza del consumidor reportó 45.9 puntos con cifras de esto que no son estacionadas. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habría hecho caso omiso sobre una denuncia realizada al presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Pablo Cobalasi, en febrero, donde aseguró que en la Sofipo Came se orquestaba un fraude, señalaron fuentes conocedoras. Entre otros casos, el 92% de los trabajadores mexicanos no ahorra de forma voluntaria en sus afores, de acuerdo con la CONSAR. Bueno, vamos a una nota antes de irnos a un corte y después hablar con Montaño. El gobierno de la Ciudad de México alista un nuevo programa de apoyo económico dirigida a personas mayores de 30 años. Ahí ya puedo entrar, yo creo, Federico. Esto con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación laboral y fomentar la inclusión productiva de sectores que tradicionalmente han quedado fuera de las políticas sociales. La propuesta contempla un apoyo mensual de 8,500 pesos para los beneficiarios, quienes podrán formarse en espacios laborales durante un periodo de hasta 12 meses, recibiendo un apoyo anual de 102,000 pesos. La iniciativa aún está en fase de diseño y retoma la estructura del Programa Federal de Bienestar Jóvenes Construyendo al Futuro, pero esta está ajustada a una población con más de 30 años y solo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A ver, pero edades oscilan entre ¿cuáles? A partir de 30 años. ¿Ya está? Quiero imaginar que hasta 40, no tengo el dato, no lo están dando. Esperemos no que ahorita, no, acabo que ya no alcanzo. No, yo para sí ti alcanzo. sí, pero a nosotros ya no. No, Federico, yo sí alcanzo, yo todavía soy jovencita, también Joelito alcanza. Joel, pues ahí hay una oportunidad de una segunda fuente laboral, sin descuidar la tradicional y la que nos debemos todos, pero pues no descartarla. ¿Hay un horario? Hasta el momento, el gobierno capitalino no ha precisado la fecha de arranque ni los lineamientos completos, pero se espera que en las próximas semanas se den a conocer las reglas de operación, así como los sectores económicos que participarán y los requisitos de inscripción. Así que vamos a estar informados respecto a eso, porque a Joel y a mí nos interesa ese programa. Ahora sí, mándanos a un corte y ya le invitamos los taquitos a Federico, de carnitas que le encantan. Mándanos a corte, Joelito, por favor. Así lo dice el amor. Así lo dice la amor. Así lo dice la amor. Aquí te la ponemos. Buenísima. 15:30 AM. Buenísima. En la Cámara de Diputados reconocemos y honramos a las mujeres que con su lucha transformaron nuestra patria. Con la reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, Se establecieron fechas especiales para izar la bandera nacional a toda y media asta, según sea el caso. en conmemoración de sus aportaciones a lo largo de nuestra historia, porque honrarlas es un acto de justicia y hace visible su legado. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¿Te gustarían parques renovados? ¿Mejor iluminación? ¿Calles más bonitas? ¿O mejorar los servicios a tu comunidad? Con el presupuesto participativo es posible. Elige los proyectos propuestos por tus vecinas y vecinos para mejorar tu comunidad. Opina por vía electrónica del 4 al 14 de agosto o acude a tu mesa receptora de opinión el 17 de agosto. Consulta las bases en www.ism.mx. Manda a la lona la indiferencia y haz la lucha con presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del Fobiste. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. De todas las edades y rincones. Quienes enseñan y quienes aprenden. Quienes crean arte y quienes impulsan negocios. Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas. Activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes. Es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª legislatura. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del Fobiste. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Lo nuevo, está buenísima. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Ayer comentamos con ustedes, audiencia, que a propuesta de la diputada Xóchitl Bravo, del Grupo Parlamentario Morena en la tercera legislatura, la sociedad civil debe involucrarse en el ordenamiento territorial de la zona metropolitana del Valle de México. En la solución de la problemática de la Ciudad de México y el ordenamiento territorial debe estar involucrada toda la sociedad, y con ello no se volverá a contar con asentamientos irregulares, que los hay y múltiples. Y si usted lo ve en la zona de Santa Fe, que es la opulenta, también está la zona menos opulenta. Y entre las grandes edificaciones y las torres que están asentadas en basureros históricos de la capital, también hay barracas. Y donde la gente en zona vulnerable enfrenta la contaminación de lo que lanzan esas grandes torres, pues ahí se van generando enfermedades graves que lamentablemente no se pueden superar. Bueno, Federico, pues vamos a hablar de la Ciudad de México y para eso tenemos a Montaño, Francisco Montaño. Muy buena tarde, ¿nos escuchas? Así es, Pamela, buenas tardes, Federico, y saludo al auditorio. Bueno, la jefa de gobierno está dando su informe de seguridad en la Ciudad de México y bueno, pues ha destacado que 5,800 detenidos por delitos de alto impacto se han realizado en la Ciudad de México. Ella lo maneja así como menos delitos y más detenciones, Federico, aquí en la Ciudad de México. También ha dado su informe el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y la fiscal general de la ciudad. Le están dando cifras bastante importantes. Y hay que destacar lo que dijo Pablo Vázquez, que aparte de terminar con la herencia delictiva, con la incidencia, pues también están visitando lo que hace Clara Burgada con las personas en la Ciudad de México, visitar casa por casa a los policías, visitar escuelas, visitar negocios, y da una cifra de alrededor de 700,000 visitas en lo que inició este programa a partir de enero, Federico. Entonces, la jefa de gobierno allana el camino para que la justicia sea expedita. Esto no es una tarea solo del Ministerio Público capitalino, sino tiene que ser coordinado con los nuevos jueces que toman protesta, por cierto, colega Montaño,
el 1 de septiembre. Entonces los jueces de distrito, los magistrados y los nuevos representantes del Tribunal de Sentencias tendrán que acompañar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía Capitalina en esa tarea. Definitivamente, Federico, y una muestra de eso es el pronunciamiento que ha hecho la jefa de gobierno en defender a los más vulnerables. En el caso de los desalojos, por ejemplo, cuando haya un problema de desalojo que no sea legal, que sea una simulación o corrupción por parte de las autoridades, por ejemplo, inmediatamente al marcar un número telefónico van a acudir las autoridades para dar fe, primero, de que sea legal el desalojo, y en caso de que no sea así, las autoridades van a defender a la población, en este caso vulnerable o en general, que tengan un problema, por ejemplo, de desalojo, pero va a actuar definitivamente junto con el Poder Judicial, con la Policía Capitalina, el gobierno de la Ciudad de México. Colega Montaño, de generarse otra información, por favor, reportarla aquí en el espacio conjunto de Liberal Metropolitano Cúspide en la 1530. Claro que sí, viene la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver si responde a algunas preguntas relacionadas con la seguridad. Hay que ver que, por ejemplo, Pablo Vázquez ya destacó las detenciones de células delictivas en la Ciudad de México, principalmente de la Unión Tepito, Federico. Por cierto, si tienes la oportunidad de plantear algo a la jefa de gobierno, ayer o el domingo se presentó el tema de la gentrificación desde un enfoque humanista para garantizar el derecho de la vivienda de todo pueblo citadino. Ojalá puedas acercarte a ella con ese tema llevado y traído en esta mesa de trabajo. Claro que sí, de hecho hay un programa de foros que se van a realizar en diferentes colonias de la Ciudad de México, principalmente las que pertenecen a Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, y vamos a estar pendientes. Muchas gracias, colega, y buenas tardes para tu persona. Buenas tardes, seguimos pendientes. Colega Pamela, por cierto, el próximo miércoles 6 de agosto a las 11, mañana a las 11, se reanudan las conferencias de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en la sede nacional. Será mañana a las 11, ahí acudirá a este espacio informativo. Hay mucho que preguntarle a la dirigente nacional. Vamos a presentar, de hecho, una entrevista que nos ofreció recientemente con el tema de la transparencia, y afirma que los dirigentes del PRIAN, apunta la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, viajan en vehículos de lujo y en primera clase, y esta conferencia seguramente permitirá dirimir diferencias que haya de fondo entre los colegas y la dirigente nacional, y en un momento crucial para conocer cómo inicia el periodo ordinario. Ya toca puerta el próximo mes de septiembre, cómo concluye la comisión permanente en estos días y si hay alguna división visible, como apuntó Ricardo Monreal, en el partido Guinda. Entonces mañana las citas a las 11 en la conferencia matutina de la dirigente de Morena. Entre otros temas, es muy importante, audiencia, que ustedes lo consideren, cómo rescatar al Valle de México, cómo rescatarlo de edificaciones anárquicas. ¿Y saben cuál es la solución? Buscar con lupa el tema de las escrituras. Y si encontramos esas escrituras, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que sucede y a quién realmente le corresponde un predio, por ejemplo, en la controvertida zona de Magdalena Contreras, donde, por cierto, el gobierno capitalino desarrolla utopías. ¿Quiénes son los legítimos propietarios de esos predios que fueron expropiados por la Ciudad de México? Pero así como ellos, aplicar extinción de dominio a las empresas inmobiliarias que desarrollaron vivienda en predios con escrituras apócrifas. Entonces, para lograr que haya realmente una mayor participación en el tema del Valle de México, pues ese es el tema, que se abra a los colegas y a los capitalinos la oportunidad de denunciar predios irregulares. No vamos a salvar a la Ciudad de México, no vamos a rescatar su zona verde, su zona ecológica, mientras exista un proceso de
escrituras apócrifas, y mientras notarios públicos hayan participado en el particular, eso es inviable. Y de esa misma forma, ya veremos qué es lo que depara el rescate de la zona metropolitana del Valle de México, como lo plantea la bancada del partido que es mayoría en la tercera legislatura citadina. Esto hay que comentarlo. No hemos hablado con ustedes en tiempos recientes de ello, y vamos a enlazarnos en algún momento también con la presidenta municipal electa de Jalapa. En un momento estaremos hablando con ella, porque como ustedes saben, Jalapa es la capital veracruzana, por cierto, es un enclave de la sustentabilidad. Lo que ocurra ahí en Jalapa o no es determinante para conocer el rescate del Banco de Niebla. El Banco de Niebla se ubica en la parte del cofre de Perote, llega a Jalapa y trasciende Jalapa. Si el nivel de deforestación en la región continúa como a la fecha, en pocos años esa región se acaban los mantos acuíferos, el suministro de agua, y todos nos acabamos. De ahí la importancia en defender una zona estratégica para ello. Son exactamente las 12 del día con 44 minutos, y en un momento nos enlazaremos. Pues ya estamos enlazados, Federico, así que por favor, presenta a la invitada. De acuerdo, le agradezco a la presidenta municipal electa de Jalapa nos tome esta llamada telefónica. Presidenta Daniela Griego, muy buenas tardes para usted. Gracias por platicar con Liberal Metropolitano a través de la 1530 a nivel nacional, y buenas tardes para su persona. ¿Nos escucha? Buena tarde. Bueno, sí, es que se cortó tantito. Ahí escucho. Ya está perfecto. Sí. Muchas gracias, presidenta electa, por aceptar esta comunicación a través del Liberal Metropolitano, la 1530. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio, y bueno, aquí en un día soleado en Jalapa. Deja de llover, lo cual es bueno, pero también esperemos que esta lluvia atípica concluya. Presidenta, en primer lugar... No ha llovido, fíjate que ha llovido poco, llovió mucho en junio. En junio. Ahorita ha estado más seco, pero bueno, Jalapa, su clima es impredecible, y entonces a veces en la tarde, después de un día soleado, llueve, pero ha estado muy agradable el clima. Presidenta, como un primer planteamiento que nos formula nuestra audiencia en Jalapa, nos preguntan el estado que encuentra la administración en lo relativo a la entrega-recepción. Bien, estamos todavía en el tiempo en que empezó en la administración actual su proceso de entrega, pero todavía no nos hemos reunido para acordar el tiempo, las fechas, el número de reuniones con el actual alcalde. Los tiempos formales son hasta octubre. Eso entiendo que así es. Yo soy muy respetuosa de eso. Y pues mientras, en lo que nos preparamos nosotros para asumir el encargo que nos mandató la ciudadanía de Jalapa, hemos estado haciendo otras cosas por nuestra parte, recopilando información, platicando con mucha gente, y regresamos a agradecer y a platicar, presentarnos con los ciudadanos de Jalapa en las diferentes colonias. Entonces, como tal, formalmente el proceso de entrega-recepción todavía no inicia con nosotros, pero sí inició el proceso de entrega ya con la actual administración. Tema que la audiencia hace hincapié es el relacionado con la condición de municipio sustentable, un crecimiento ordenado en la capital del estado de Veracruz, conforme a las metas fijadas en el programa de Naciones Unidas y los 17 puntos de desarrollo sostenible. Ahí, ¿qué nos platica, presidenta electa? Se me corta un poco, no oigo nada. No sé, ¿ustedes me escuchan? Ahora ¿Me escuchan bien? La escuchamos perfectamente, presidenta. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Mire. Bien. Bueno, Jalapa tiene una topografía compleja, a un crecimiento poblacional importante en las últimas décadas, que ha
presionado por un lado ese crecimiento, pues digamos la dotación de servicios, por supuesto, el uso del suelo en zonas que podrían algunas considerarse de riesgo o pues que sobre los cerros. Jalapa estamos en medio de cerros y en medio de manantiales también. Entonces, por supuesto que es un tema fundamental cómo podemos armonizar el crecimiento de la población, la dotación de los servicios con un uso sustentable de los bienes y de los recursos naturales pues a lo largo del tiempo, ¿no? Y uno de estos pues es el agua. Y cómo ese crecimiento que ha tenido Jalapa, que en algunas décadas no ha sido, digamos, del todo regulado o planificado, sino ha respondido a la presión pues social, a la dinámica de la propia pues capital, como cualquier capital del país. Entonces, ¿cómo armonizamos con ese crecimiento por un lado con un desarrollo más planificado, más sustentable, por supuesto, con los objetivos 2030? No es sencillo, se ha trabajado, porque los gobiernos de Morenas han trabajado sobre esto, pero bueno, todavía hay varios pendientes. Un tema fundamental es el agua en este marco de sustentabilidad que se habla, y ha sido el agua, es un recurso que no es suficiente ya en los últimos años para abastecer la demanda que hay en Jalapa de la población que va creciendo, y también la competencia con las construcciones, con los desarrollos inmobiliarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que está ahí, se ha trabajado por parte de Conagua, la CAEP y la propia Comisión Municipal en algunas alternativas, ¿no? Para poder pues sopesar y enfrentar la escasez que empieza a sufrir Jalapa ya desde hace algunos años. Entonces, bueno, ese es un tema es un tema que tenemos que trabajar, es un tema que la propia gobernadora, la ingeniera Rocío Nale, ha estado preocupada, se ha pronunciado por el tema del agua en Jalapa y posibles soluciones. Nosotros, entre las cosas que planteamos, es el poder tener algún programa más extensivo de captación de agua de lluvia, por un lado, revisar la instalación hidráulica en Jalapa, que también ya tiene en algunas zonas algunos años y ocasiona fugas importantes que hace que el agua no llegue finalmente al ciudadano y haya fugas a lo largo de la ciudad. También en la reforestación, el cuidado de las cuencas de donde está el agua que abastece a la ciudad de Jalapa sobre todo, y colaborar mucho con la gente, hacer un trabajo de concientización y de poder reciclar agua, también tener algunas plantas de tratamiento y potabilizadoras, porque existe, pero es necesario mayor infraestructura y poder hacer frente a este derecho, porque finalmente el agua es un derecho y toda la gente tiene el derecho a tenerla de manera suficiente, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los ejes que planteamos en campaña y que tendremos que trabajar próximamente. Ahora, usted ocupó un cargo trascendente en la administración pública estatal que le permite el acceso a recursos que son etiquetados por la Federación, llegan al Estado y el Congreso local establece a cuánto haciendo un monto y a cuánto no. Esa ventaja del último encargo en la administración estatal le permitiría conocer las reglas de operación. Ya no escuché ya no se escucha nada. Ya no escuché la pregunta, perdón. No, presidenta electa, por el último encargo que ostentó en la administración estatal, ¿cree que esa condición le permita acceder a recursos etiquetados por la Federación, el gobierno del Estado, el Congreso local, y que después bajan finalmente al municipio? Voy a contestar acá. No. Al Estado, el Congreso local establece a cuánto haciendo un monto y a cuánto no. Esa ventaja del último encargo en la administración estatal le permitiría conocer las reglas de operación. Bueno, tuve 2 encargos antes. No se escucha la pregunta, perdón.
Presidenta electa, por el último encargo que ostentó en la... Bueno, sí me escuchan. Aquí la escuchamos, Presidenta. Adelante, por favor. Presidenta, es que se escucha mucho. Nosotras la escuchamos, pero tiene que bajarle tantito, por favor, a la otra programación. Les decía yo, teníamos tuve dos encargos que de alguna manera me dan la... Era hacer una gestión pues importante de recursos. Fui diputada local en 16-18 y fui integrante de la Comisión de Vigilancia en el Congreso, presidí varias comisiones y me permitieron tener una visión general de cómo se ejerce el presupuesto municipal, todo el proceso para integrar la ley de ingresos o la ley de egresos en cada municipio. Y después estuve 6 años, como bien dices, en el gobierno estatal pasado, al frente del Instituto de Pensiones del Estado, que tiene una complejidad mayor, manejar un sistema de pensiones estatal con un número importante de miles de derechohabientes. Entonces, por supuesto que nos da una perspectiva mayor de hacer la gestión, de hacer un uso eficiente, responsable, honesto y austero de los recursos y tratar de bajar más recursos a Jalapa. El presupuesto de Jalapa anda en alrededor de 2.200 millones, es un presupuesto, yo lo considero bajo, pensando que es la capital de Veracruz, de un estado tan importante. Tendremos que hacer la gestión, por supuesto, con el gobierno estatal, con el gobierno federal, incluso con algunas, unos organismos internacionales que estén interesados en venir a colaborar a Jalapa. Yo daba el tema del agua, pero hay otras problemáticas importantes en Jalapa que hay que atender y que va a ser un reto convertir a Jalapa en una de las mejores capitales del país. ¿Pasa por tener un presupuesto suficiente? Por supuesto que sí. Finalmente, alcaldesa, ¿cómo blindar a la capital del estado frente al fenómeno de la delincuencia? En ello nuestra audiencia es recurrente. ¿Cómo blindar a la capital versus delincuencia? Es una pregunta y es un tema fundamental. Hemos estado trabajando el tema también ya previo al ingreso al ayuntamiento y hay propuestas interesantes, por supuesto alineadas también con lo que está planteando a nivel federal nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a nivel estatal nuestra gobernadora Rocío Nale, y construir una policía de proximidad en el municipio. Es una experiencia que ya hay en algunos municipios que funciona bien y donde involucremos también a los ciudadanos, tejer las redes vecinales, invertir un poco más en equipo de alta tecnología que nos permita tener una vigilancia en el municipio y una atención en el momento, ¿no? Acaba de salir una encuesta y en Jalapa ha aumentado la percepción de inseguridad. Es importante trabajarlo, aun cuando los datos indican que ha habido un decremento en algunos de los delitos, como robo a casa habitación o secuestro, por ejemplo, que ha bajado en los últimos años en Jalapa este delito. Pero es importante que la gente se sienta segura. Y esta seguridad también va asociada con la dotación de algunos servicios, como el alumbrado público, como el transporte, como la movilidad, que la gente pueda caminar, sobre todo las mujeres, y seguras el transporte urbano, un servicio eficiente, etcétera, alumbradas, senderos seguros. Hemos estado trabajando la propuesta. Tenemos que dar respuesta y sobre todo tenemos que construir una ciudad segura donde también las infancias, las juventudes puedan salir tranquilas a la calle y las mujeres puedan saber que van a salir y regresar sin ningún problema. Es una propuesta que, decía yo, se retomará de lo que están planteando también a nivel federal y estatal, con una policía que la gente conozca, que conozca en su colonia, en su barrio, entre los vecinos y podamos responder de manera inmediata cuando se presente algún delito o un acto sospechoso. Vamos a trabajar en eso, es un compromiso. El tema de la seguridad fue uno de nuestros ejes de campaña y es una demanda ciudadana que hay que atender, por supuesto, ¿no? Hay que innovar también, hay que probar otros modelos de seguridad y hay que involucrar a la gente.
Presidenta electa, agradezco el tiempo que ofrece esta tarde en Red Nacional a través del Liberal Metropolitano Cúspide en la 1530, que es su casa informativa. Ojalá podamos acompañarla pronto a un recorrido de agradecimiento al voto de las y los jalapeños. Sí, claro, estamos pues regresando a caminar. Fue un compromiso en la campaña que íbamos a regresar a platicar con la gente, a agradecer por un lado, pero también ya es un recorrido de reconocimiento de los problemas en Jalapa, tener un diagnóstico de primera mano de que, pues, según las zonas, qué son el tipo de problemas, cuáles son los tipos de problemas que se enfrentan. Entonces, por supuesto, el día que quieran, pues, caminamos. Perdón por la comunicación, pero sí se cortaba en algunos momentos, pero estamos a la orden y además muy agradecidos por el espacio. A usted por recibirnos. Buenas tardes, el mejor de los éxitos y por favor, no falla la confianza de las y los jalapeños. Muchas gracias. Buenas tardes. No, vamos a trabajar mucho. Buenas tardes, alcaldesa. Muchas gracias, buenas tardes. Llegamos a la recta final de este espacio informativo, colega Pamela, despidiendo e invitando a que sigan en nuestras redes y en Liberal Metropolitano y en la 1530. Claro que sí, y también que no se pierdan en todas las redes, subes tus 5 notas más importantes o más relevantes del día para que pues estén atentos y a veces no pueden ver todo el programa, pues que vean nuestras 5 notas. ¿Te parece, Federico? Gracias, coordinadora Pamela Ramírez. Gracias, ingeniero Joel, por todo tu apoyo y principalmente a la audiencia que continúa con nosotros, invitando a que sigan aquí en el 1530 con más información. Claro que sí, también los invitamos a que sigan con Alberto Peláez en Informe 24. Pues que tengan muy bonita tarde, provecho para todos los que van a comer. Nos vemos mañana con más notas. Hasta mañana. Buenas tardes, audiencia.